Buenos días, es un gusto saludarles, estimados alumnos. Qué bueno eh, iniciar el día de hoy, su octavo semestre, conjuntamente con ustedes. Es un verdadero gusto poder compartir nuevamente y transmitir el conocimiento que ustedes requieren y demandan de la Universidad Rural. En nombre de las autoridades, las distintas coordinaciones, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo semestre de clases virtuales en su modalidad, ya que derivado de los efectos de la pandemia, pues seguimos en esta misma modalidad. Vamos a iniciar entonces de lleno con el curso de Administración 4. Su código es FG071 en su semana número 1. El tema es la importancia del recurso humano. Y es un gusto saludarles. Mi nombre es Renato Jiménez. A los que ya me conocen, pues es un gusto, y a los que no, también, qué gusto poder compartir con ustedes. Entonces, vamos a iniciar la clase y vamos a entrar de lleno a lo que es la importancia del recurso humano. Veremos cuál es el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante conozca que los recursos humanos es todo aquello relacionado con las capacidades de selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño, de los cuales una persona se ha de destacar en dichos puestos. Entonces, derivado a todas estas características que nosotros tenemos acá dentro del proceso, que es selección, capacitación y recompensas, nos podemos dar la idea clara de que los recursos humanos, en cuanto a su gestión, es todo un proceso administrativo el que se debe desarrollar dentro de la organización. Y al ser un proceso como tal, debe de estar debidamente planificado. Entonces, dentro de nuestro objetivo, seguimos viendo que la persona es también catalogada como un elemento lleno de conjuntos íntegros que manejan el sistema de valores internos y normas morales dentro de la organización. Entonces, la empresa, como les decía, debe de formular o debe tener presente siempre un plan estratégico de acción para tener y mantener dentro de su empresa esas personas catalogadas como un conjunto de elementos íntegros de un sistema de valores y que van a fomentar la cultura organizacional. Eso es lo más importante. Muchas veces se indica por dichos populares que las empresas son el reflejo de su personal, pero no es tanto el reflejo del personal, sino que la empresa va a ser el reflejo de la forma en que ésta administre su personal, a su recurso humano, ya que siempre lo hemos dicho y quiero iniciar la clase recalcándoles esto y tómenlo en cuenta porque es muy importante para su conocimiento. El elemento más importante dentro de toda organización siempre debe de ser el talento humano, el recurso humano. Lo más importante son las personas. Recuerden, desde teorías del capital hasta la modernidad, siempre se ha dicho que la única fuente de riqueza es la mano de obra, y mejor si esta mano de obra es calificada. Por eso es que se deriva esa premisa fundamental donde se indica que lo más importante para la organización siempre será el talento humano. Ténganlo muy presente. Les digo esto porque tal vez ustedes como gerentes, como administradores de personal, siempre, muchas veces se oye comentarios a nivel jerárquico donde se indica y se aplica ya sea una teoría X o una teoría Y de las teorías de motivación humana, donde se indica que a la persona se le debe detener porque se le debe detener, porque no hay otra forma de que la empresa salga adelante. Está bien,
pero una teoría más humana indica que a la persona se le debe de tener y como tal se le debe de mantener y como tal se le debe de motivar, se le debe de incentivar para que ésta dé lo mejor de sí. Esas son las teorías que más funcionan en la actualidad debido a la importancia del talento humano. Lo vamos a ir viendo durante el transcurso y desarrollo de la clase. Entonces, vamos a pasar a lo que son los objetivos del talento humano. Y los objetivos del talento humano son aquellos los cuales la organización pretende alcanzar a través de implementar o redigir sus estrategias, ¿verdad? Hacia ese peldaño fundamental como lo son las personas. Entonces, dentro de esto tenemos el orden y objetivos, que es un autocontrol de las emociones para no reaccionar negativamente ante las circunstancias y controlar el estrés. Eso es muy importante. Eso es bien, bien, bien importante, porque el orden y objetivos es lo que le va a permitir tanto a las personas como a la empresa tener una integración donde se deben de poner de manifiesto las relaciones de mando. A muchos, y tenemos que reconocerlo, a muchas personas no les gusta que uno las mande o que las manden. A otros no les gusta obedecer, a otros no les gusta mandar, pero cabe aquella casualidad de que la persona no le gusta mandar y debido a sus competencias y capacidades ocupa un puesto de jefatura. Entonces tiene que actuar como tal. Entonces eso genera una discordia de tal manera que se puede llegar a un estrés. Y como ustedes saben, el estrés genera un clima organizacional exabrupto, grotesco, donde es como que fuera un combustible, una chispita y explota. Entonces, esas son las cuestiones. Por eso es muy importante que le pongamos importancia a estos objetivos del talento humano. Después tenemos las competencias laborales. Las competencias laborales es otro elemento fundamental porque son las situaciones adyacentes a los conocimientos, destrezas y habilidades de la persona. Yo siempre lo llamo a estas competencias laborales como las capacidades intrínsecas, es decir, que son parte de la persona, son aquellas cualidades que definen el comportamiento, que definen la capacidad de la persona. Yo más así lo visualizo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de una competencia laboral, alguien puede tener una facilidad numérica y no todos pueden tener esa facilidad numérica. Entonces, de ahí se deriva donde, como él la tiene, es de él. Y esas son las capacidades que la empresa debe de tomar en cuenta, debe de considerar para poder, como normalmente lo decimos, explotar ese recurso. Explotar ese recurso. Por eso es que ahora más nos enfocamos en talento humano, porque el recurso humano ha evolucionado, sus sistemas de administración y control han evolucionado de tal manera que ahora la palabra recursos humanos, que se limita única y exclusivamente a las personas, ha evolucionado, porque ahora ya no se mide las personas, sino que su capacidad de integración, su capacidad de interacción a lo interno y a lo externo entre las organizaciones, y para eso se deben de tomar en cuenta sus competencias laborales. Después tenemos un talento humano capacitado. El talento humano capacitado es aquel recurso humano del que dispone la empresa, ya sea de acuerdo a su estructura organizacional, así debe de ser su formación. No es la misma formación que debe de tener un gerente a que debe tener, por ejemplo, un operario de determinada máquina. El operario de la determinada máquina tiene capacidades técnicas, capacidades que definitivamente lo distinguen dentro del proceso.
Y un gerente tiene una formación académica con mayor grado de profesionalidad, lo que lo permite a uno dirigir y al otro ejecutar. Y claro, como les digo, no porque yo diga gerente, no porque yo diga operario, uno es más importante que el otro. Definitivamente no es así. Y como les decía, si lo miramos dentro de las teorías humanistas, es más, sería, y eso lo aclaro muy bien, sería el que tendría mayor importancia el operativo. ¿Por qué? Porque él ejecuta el trabajo y a través de esa ejecución del trabajo es que la empresa se permite obtener ingresos. ¿Ingresos para qué? Para que se le paguen sus compensaciones económicas a los gerentes y que los dueños de las empresas obtengan sus utilidades o su rentabilidad. O sea, nadie es más importante, pero sí hay niveles dentro de la gestión del talento humano que se deben de estratificar, contemplar para que funcione como en un engranaje o como una máquina bien afinada. Normalmente decimos que funcione como un reloj suizo. Bien, después tenemos los principios y valores. Los principios y valores son aquellos que distinguen a la persona. Son aquellos que le dan un plus moral, por decirlo así. Son aquellos que definitivamente ponen dentro del contexto social en un lugar preeminente, ya sea buenos o malos. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros, y no estoy estigmatizando, aclaro, todo lo que hablemos acá es con fines didácticos. Nunca van a ir enfocados a menospreciar, discriminar a una persona. Pero, por ejemplo, si vemos a una persona vamos a ver si me miran, con un signo así, tatuado aquí en la frente, ¿qué nos imaginamos? Y pues si lo vemos en el bus, ¿qué podemos pensar? ¿Me vieron? Esa persona, de acuerdo a eso, que sus principios y sus valores le permitieron hacerse ese tatuaje, se va a distinguir dentro del conglomerado social en forma negativa, por lo que pensemos. Si lo vemos en el bus, ya nos asaltaron. ¿Me vieron? Eso es en forma negativa. Y por eso les decía, esta persona se destaca dentro del conglomerado social, ya sea en forma negativa o en forma positiva. Entonces, eso es lo que distingue a esta persona dentro de la organización, esos principios y esos valores. Entonces, es muy importante que dentro de los procesos de gestión del talento humano también incentivemos mucho el bienestar social, porque a través del bienestar social es que se van a poner de manifiesto estos principios y valores en forma positiva. Tener una persona satisfecha dentro de la organización es algo primordial para esta, o debe de ser algo primordial. ¿Y cómo se va a lograr? A través de un clima organizacional. Entonces, acá ustedes pueden ver siempre dentro de la gráfica e interpretémosla. Miren, hay una persona que ocupa un puesto. Y en este momento hablemos de puesto. Todavía no vamos a hablar de liderazgo, pero hablemos de puesto. Entonces, dentro del contexto organizacional, esta persona va a dirigir a todos los que están girando a su alrededor. Y como ustedes pueden ver, mientras más cerca estén, asimismo se va difumando el color de tal manera que llegar hasta los puestos de abajo. Imaginemos una estructura organizacional, gerentes, subgerentes, mandos medios y líneas de ejecución. Entonces, todo eso es lo que nos va a dar una gestión del talento humano. Y dentro de todo este contexto, nosotros vamos a poder integrar principios, valores, capacidades, competencias, todos esos elementos que van a individualizar a esta persona de esta otra y este de esta otra. Todos los individuos son diferentes. Bien, entonces vamos a continuar con la jerarquización de valores individuales. La jerarquización de valores individuales se va a basar en 4. La jerarquía de valores, las características del valor, la objetividad y la polaridad.
Dentro de todo esto, por eso se les pone esta gráfica, porque vean, cada uno debe de funcionar, miren, en sintonía o en concordancia con un interés, que es la jerarquización de los valores individuales. Entonces, dentro de la jerarquía de valores tenemos, hay varios, pero vamos a hablar de dos que son muy importantes: la calidad y la moral. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que las personas deben de ser lo mejor dentro de la organización. Y eso va a depender mucho de un elemento que más adelante vamos a considerar, que es la contratación y selección. Y la moral, como les decía, ya son aquellos, una conducta cordialmente o normalmente aceptada por todos los demás trabajadores. La moral va a ser aquella que le va a permitir a la persona integrarse a un grupo, integrarse a una organización y ser aceptado normalmente. Tenemos las características del valor. Las características del valor, esas son cuestiones de carácter psicológico, son de carácter psicológico. Son aquellas que generan compromiso en la persona. Como les digo, son aspectos psicológicos, existen dentro de la mente de la persona. Por ejemplo, ahí ya se ponen de manifiesto como la honradez, la honestidad, la transparencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque como les digo, si nosotros somos honrados, definitivamente se han dado situaciones, se han escuchado donde se roban la mercadería, se roban la materia prima, se roban una herramienta dentro de la organización, y no digamos robar, mejor digamos se pierde, se extravía del lugar de trabajo varias situaciones. Entonces, si la persona es honesta, definitivamente eso no va a suceder. Pero ¿cuándo no va a suceder? Cuando la persona tiene dentro de sí esos valores intrínsecos que vienen desde una cultura familiar, una cultura social. Entonces, eso es muy importante considerar en estos factores psicológicos. La puntualidad. Yo a lo largo de mi vida laboral siempre he visto personas y le he puesto especial énfasis. E inclusive hace un par de meses se despidió a una persona donde se le inició un proceso sancionatorio eh, que terminó con la destitución, porque normalmente la persona tenía la costumbre de llegar tarde. Se le motivó, se le habló, se le platicó y él siempre tenía, no sé, yo quisiera entenderlo, no sé si era parte de él llegar tarde o hacerse notar por llegar tarde a sus labores. Entonces, como les digo, son premisas fundamentales de valor que se deben de considerar y la empresa las ve. Eso es lo más importante, que la empresa siempre está al tanto de todas esas características del valor. La empresa conoce su personal, la empresa siempre está al pendiente de su personal. Y como les decía, muchas veces para mal, porque como en este caso, el trabajador indicaba que se sentía acosado, pero no es que la empresa lo estuviera acosando. Lo que pasa es que dentro de sus sistemas de control, él siempre se reportaba mal. Entonces la empresa debe subsanar esa situación, porque inclusive eso genera un conflicto de intereses, un conflicto emocional para el resto de los trabajadores. También tenemos la objetividad. La objetividad es actuar conforme la conducta de las personas. Hay un dicho muy popular para que entendamos esto, que es que cada quien merece lo que tiene. Y es muy cierto. Si usted es un buen trabajador, si la persona es una buena trabajadora, si la persona es dedicada, si la persona genera compromiso, si la persona demuestra buenos principios y valores,
inmediatamente se creería, o así debe de ser, que la empresa en cualquier situación de ascenso, promoción y todo, debería de ser una de las personas con mayor consideración para ocupar. Y eso le va a dar un crecimiento o un desarrollo organizacional. Esa debería de ser la objetividad, tanto del trabajador como de la organización. Luego tenemos la polaridad. La polaridad. Y la polaridad, nosotros nos enfocamos como como un contravalor. Para que ustedes se formen la idea, ustedes han oído que le dicen, es que eso es un bipolar. Y cuando hablamos de que una persona es bipolar, es aquella persona que no sabemos si está contenta o está enojada. Entonces la polaridad dice que es un contravalor. Pero, ojo, eso lo debemos de tener bien presente y entenderlo, porque la polaridad puede ser un contravalor bueno. Por ejemplo, como les decía, si hay un grupo de trabajo que tiene por costumbre extraviar materia prima o productos de bodega, y si hay una persona que no se somete a esas disposiciones, no va a ser bien recibido dentro del grupo, dentro del conglomerado social en ese momento. Entonces su honradez va a ser un contravalor a a la conducta inmoral que está denotando ese grupo de trabajo. Entonces, efectivamente, la polaridad va a ser siempre, siempre, siempre un contravalor. Ahora lo que tenemos que nosotros tener presente y siempre evaluar es qué valores está poniendo de manifiesto el grupo, y en lo personal, qué valores estoy yo poniendo dentro de ese grupo, ya sean estos positivos o ya sean estos negativos. Eso es la importancia de la jerarquización de valores individuales, porque al final todos estos valores individuales es lo que nosotros vamos a conocer dentro de la organización como cultura organizacional. Cada quien va a aportar todo lo que lleva a la organización, ya sea bueno o malo. Y entonces la organización debe de reaccionar. ¿Cómo? Normando, a través de la normatividad interna. Vamos a continuar con la importancia del talento humano. La importancia del talento humano radica en tres factores fundamentales, que es la dirección, el desempeño y el entendimiento de personal. Por eso en la gráfica, miren, si podemos ver dos personas directamente interactuando frente a un apartado de normas. Miren, aquí están las tablitas. Este va a ser un apartado de normas. Estas pudieran ser las directrices de trabajo. Este pudiera ser un reglamento interno de personal. Y esto podría ser una ley de carácter laboral. Todo esto va a interactuar en función a través del control, dominio y manejo de esta persona, lo cual lo va a direccionar hacia esa otra persona. Entonces, como les decía, antes de entrar a la importancia del talento humano, yo quisiera hablarles, porque acá dice dirección. Entonces, como vemos, el proceso administrativo siempre, miren, siempre se va a poner de manifiesto en todas áreas de la administración y a todo nivel de la organización. Entonces, como sabemos, yo siempre manejo el sistema tradicional en cuanto al proceso administrativo, que es la planificación, organización, dirección, supervisión y el control. Y siempre se los digo, ninguna de ellas, porque esté primero la planificación, es más importante que las otras. No, definitivamente no. Ese es un proceso, un circuito, un círculo, si ustedes quieren verlo, donde van a interactuar ellas una a la vez o en sucesivamente de la otra. Dentro de todo esto tenemos la dirección como el tercer elemento del proceso administrativo,
Y como ustedes saben, la dirección es la capacidad que tiene una persona para dirigir a un conglomerado social. En este caso sería un grupo de trabajo con elementos técnicos y objetivos que le provee la organización para alcanzar un fin. Básicamente eso sería un proceso de dirección. Acá ya se integran otros elementos que la especializan, como el liderazgo, y no es lo mismo un jefe que un líder. Se han puesto ustedes a pensar en esas discusiones que muchas veces se forman, discusiones de grupo donde se dice es un líder o es un jefe. Bueno, entonces acá eso es lo que él va a desarrollar. Entonces diremos que la dirección, aparte de lo que ya les dije, es el desarrollo de las personas conforme a los propósitos de la organización y las metas que el individuo quiere de la organización. Ahí ya se ponen intereses, tanto organizacionales como personales. Y para eso lo voy a dirigir yo. Para eso lo voy a dirigir. Después tenemos el desempeño. Y el desempeño, vemos que es una adecuada planificación de objetivos claros y establecidos en concordancia con el clima laboral. Y ahí se adhiere otro elemento, que es la capacitación. Entonces, el desempeño, como les repito, es una adecuada planificación de acuerdo a los objetivos claros y establecidos. Pero en el desempeño, aquí no vamos a, está muy relacionado con el desempeño laboral, está muy relacionado. Pero cuando hablamos de desempeño, es todo lo que nosotros vimos, la jerarquización de valores, los objetivos del talento humano integrados en una persona para que esta persona pueda desarrollar sus funciones de acuerdo con a la calidad requerida que le impone la empresa. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Porque nosotros podemos tener buenos principios, buena iniciativa, y muchas veces se da en ese tipo de situaciones. La persona tiene mucha iniciativa, pero las políticas administrativas, las políticas de gestión y administración de personal, las políticas de producción, las políticas de operatividad limitan el, el incentivo humano, limitan esa su capacidad, limitan la iniciativa que pueda tener la persona. Entonces, derivado de eso es que se dan este tipo de situaciones. Por eso el desempeño siempre debe de evaluar las calidades de las personas. ¿En base a qué? A las metas y objetivos, tanto de la organización como de los intereses personales, vamos a hablar de esa manera, de los intereses personales del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador sabe que si él tiene un compromiso, que si él se desempeña con exactitud, va a poder obtener una compensación, ya sea de carácter social, de carácter económica y de carácter moral. Yo siempre pongo un ejemplo acá y me gusta ponerlo porque es bien notorio. Cuando uno, por ejemplo, llega a una tienda de, valga la publicidad, de McDonald's, por ejemplo, hay varios tipos de jóvenes con un movimiento tan continuo, tan rápido, atendiéndole, que va a querer, yo le pase por acá, acá le vamos a tomar su orden, le toman su orden y usted está esperando, pasa donde le entregan y muchas veces el que le pidió la orden corre luego y le pone las salsas, le pone todo. Es una interacción, pero dentro de ellos, no sé, ustedes se han podido dar cuenta, yo he visto a personas de estos jóvenes que tienen, por ejemplo, en sus viseras 4, 5, hasta 6 pines. Y esas han sido compensaciones de carácter social que les han otorgado a las personas por su desempeño, por su proactividad. Y eso pareciera, solo es un pin. No,
a ellos como les han generado dentro de sus principios y valores una cultura organizacional de pertenencia, ellos se sienten identificados con la marca. Entonces, para lo que nosotros como consumidores solo es un PIN, para ellos es una distinción honorífica que los distingue de los demás. Entonces, eso es, miren, la importancia del talento humano. Y son las políticas empresariales que se deben de tener para poder llegar a esa importancia. Por último, tenemos el entendimiento de personal. El entendimiento de personal se establece que en los mandos, con el emprendimiento de la empresa y la capacitación, con la finalidad de mejorar el rendimiento de personal, mejorando su perspectiva humana tanto a nivel personal como organizacional. Entendimiento de personal. Esta temática va más dirigida a los mandos medios, a los mandos medios, no a una política general organizacional en materia de gestión del talento humano, no, porque los gerentes muchas veces lo que hacen es plasmar esa política, pero quienes van a interactuar, yo le llamo mandos medios, entendámoslo de esta manera sencilla, aquellos que interactúan directamente con el trabajador. Un supervisor de línea, un supervisor de área, un supervisor de distrito, son las personas que interactúan directamente con el trabajador. Él debe de entender por qué está ahí el personal. Él debe de entender por qué esa persona se comporta de esa manera, conocer su talento humano, conocerlo. No todas las personas actúan de la misma manera. Yo a lo largo de mi vida laboral pude tener una experiencia donde habían dos compañeritas de trabajo. Las dos eran bien proactivas, las dos eran bien comprometidas con su desempeño laboral, su desempeño personal, eran muy, pero solo que una tenía la cualidad que cuando uno le hablaba fuerte o le hacía un llamado de atención, inmediatamente se ponía a derramar sus lágrimas y pasaba toda la tarde llorando, victimizándose, sufriendo, pero era muy buena trabajadora. Entonces, para contrarrestar esa situación, se tuvo que implementar una política de trato social. Ya no se le llamaba, lo que se le hacía, mire, de la manera más amigable, de la manera más que congeniara, se le hacía entender las situaciones y al contrario de tener un efecto negativo, ella se sentía más parte de y más comprometida con el trabajo. Pero entonces esa es una cualidad intrínseca dentro de la gestión del talento humano que también debe tener las empresas. ¿Por qué? Porque deben de saber a quién poner en esos mandos de personal, para que pueda entender su personal. Muchas veces no se puede poner solo a un capataz, no, se debe poner ahí, sí como les digo, a un líder, aquel que interactúe con las personas y que le permita a la organización, porque ese es un factor importante para la organización, que le permita a la organización que a través de él se pueda crecer, que a través de él la empresa pueda seguir evolucionando. Bien, entonces, continuando, vamos a entrar de lleno en lo que es el talento humano. El talento humano. Y miren, acá podemos ver esta interacción de personas, como todas se comprometen y su compromiso es llegar a la meta o a los objetivos que plantea la organización. Y todo este es el medio ambiente. Estos pudieran ser los trabajadores, estos pudieran ser los propietarios, miren cómo van aumentando las utilidades, y estos pudieran ser ¿eh? Todos aquellos que interactúan dentro de un ambiente externo de la organización. Entonces, el talento humano se dice que son activos intangibles, pero son activos. ¿Y qué es un activo? Son aquellos bienes físicos que le pertenecen a la empresa o a la organización. Y son bienes
físicos o intangibles. Un derecho de llave es un bien intangible. Entonces, para que tomemos esa idea, de esta misma manera va a ser el talento humano, un activo intangible. Entonces, como tal, es un activo de mayor importancia a la organización, ya que este le genera competencias. Miren la importancia, le genera competencias porque lo que les decía al inicio, la empresa es el resultado de su personal. Entonces las que van a sacar adelante a la empresa son las personas, las que les van a llevar al éxito a la empresa son las personas, ese activo intangible. Entonces ahí radica su importancia, y no solo por salir adelante, porque qué bonito, mi empresa va en primer lugar, pero no está obteniendo los rendimientos económicos que necesito. No, cuando nosotros realizamos un proceso de gestión del talento humano adecuado, no solo la empresa sale adelante, sino que también crece económicamente, crece económicamente. Ahí es donde les digo las políticas de personal, que esas tienen que ir acordes a el crecimiento organizacional y el crecimiento personal de las personas. Eso es muy importante valorarlo. Tenemos la capacitación y desarrollo. La capacitación y desarrollo, eso nos permite estrechar, miren, los intereses de la organización con los intereses personales. Tenemos ventajas competitivas. Las ventajas competitivas es el valor agregado, es el plus que le permite a la empresa diferenciarse de otras, pero eso es el resultado de el talento humano, la capacidad que tenga, porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, un plus? Mi empresa, estamos en un mismo mercado, pero entonces yo implemento la entrega a domicilio. Es una ventaja competitiva, voy a llevar, porque ya las personas ya no van a querer ir, sino que me llaman y yo les llevo su producto hasta la puerta de su casa. Entonces el cliente va a quedar mayormente satisfecho. Ojo, pero ese es un mercado específico. El cliente va a quedar mayormente satisfecho. Pero ¿de qué me sirve de que a la persona que voy a mandar va a ir a tirar el producto? Se lo va a tirar, aquí está su producto, y voy a generar una mayor insatisfacción en mi cliente. Entonces, ese es el valor que yo debo de darle al talento humano para poder determinar esas ventajas competitivas que vienen muy relacionadas a lo que son los principios y valores de las personas para poder generar ese plus adicional que me distinga en el mercado. Después tengo la gestión del talento humano. Entonces ahí ya se da todo un proceso donde se van a interactuar desde un mercado laboral humano acorde a la naturaleza de la empresa y en concordancia con las calidades académicas, físicas, emocionales y circunstanciales de las personas. Porque la gestión del talento humano es un programa, como les digo, que inicia con un proceso de planificación. Y en ese proceso de planificación, aquellas premisas fundamentales que nos debemos de plantear: ¿para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar? Y aquí le agregamos una siguiente interrogante, que es: ¿a quién voy a contratar? Y así es como inicia, desde la idea: ¿quién quiero yo que trabaje para mí? Los descriptores de puestos, los perfiles de puestos. Uno debe en la gestión del talento humano, para un proceso de contratación que es el inicio, uno debe plasmar un perfil. ¿Quién va a llegar? No se sabe. Va a llegar Juan, va a llegar Pedro, va a llegar Carlos, va a llegar María. Todas estas personas cumplen con los requisitos de acuerdo al perfil que yo necesito. Ahora, ¿qué ventajas competitivas me ofrece cada uno de ellos para poder tener derecho a que yo lo elija? Esa es la gestión del talento humano. Pero siempre voy a planificar en función de mis metas y objetivos y de mi cultura organizacional. Que recuerden, la cultura organizacional se integra con misión, visión, principios y valores.
organizacionales, no individuales. Después tenemos el modelo de diagnóstico del talento humano. Y aquí recordemos que todo esto es un modelo de diagnóstico, es un circuito, es un círculo, miren, que llega a su final y vuelve a iniciarse. ¿Por qué? Porque recuérdense que el talento humano, las personas, como bienes intangibles de la organización y personas vivas, ellos llegan como todo, tienen un inicio, un desarrollo y llegan a un fin. Y ahí es donde la empresa debe de interactuar de acuerdo a las necesidades y exigencias del mercado y de las personas para poder reestructurar o redefinir sus procesos. Esto está en constante cambio. Y aquí tenemos influencias externas hacia abajo, influencias externas hacia arriba. Las, las influencias externas, como les indicaba, estas de acá arriba son normas, leyes, reglamentos, todo las herramientas necesarias para administrar legalmente a el recurso humano. Las influencias externas son externas hacia abajo, son aquellas que manifiesta la empresa. La misión, la visión y los valores organizacionales. Esos tres elementos que van a ir amarrados a un fin, que son las metas y los objetivos. Ahora ya no se ve muy plasmado, pero anteriormente las misiones, las visiones, perdón, más que todo llevaban fecha. Para el año tal ser la empresa número 1, para el año tal alcanzar el óptimo rendimiento. Y así, ahora ya no, ahora ya se ven tipificadas más de acuerdo a valores intrínsecos y metas deseadas. Entonces, estos dos elementos son importantes para poder establecer mi proceso de recursos humanos, que ese es un proceso vivo, no puede ser el mismo para todas las organizaciones, porque no todas las empresas tienen las mismas características. Podrán ser de la misma naturaleza, pero solo con el hecho de que una empresa esté ubicada en la zona 1 y otra esté ubicada en Villanueva, ahí hay muchos factores a considerar para poder establecer un proceso adecuado de recursos humanos. Y cuando logramos ese plus y ese establecimiento es cuando llegamos a los resultados finales o a los resultados deseados. Entonces tenemos la admisión de personas. En cuanto a la admisión de personas, es muy importante, porque en sí, estos son los pasos generales que se deben de considerar. Hay otras políticas de administración de personal específicas que también se deben de poner de manifiesto. La aplicación desde la creación del puesto, su publicación, su divulgación, hasta la selección de personas, aquí va. La compensación es un factor muy importante a considerar. La empresa no le gusta, pero debe de pagar salarios. Y deben de pagar salarios dignos, porque es un derecho, el trabajo es un derecho humano. Y enfocados en esto es que debemos dar la compensación, el desarrollo de personal, la retención. ¿Cómo es eso de que la persona se capacita, se instruye y al final se va de la empresa? Eso genera un costo y es un costo elevado para la persona. Y el monitoreo, como les decía, son los constantes cambios que se dan en el mercado. Entonces, la integración de estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos son los que le van a lograr a la empresa contar con un talento humano altamente capacitado, competente y capaz de llevar a cabo su función. Ojo, por favor, tengan muy en cuenta esta situación. Entonces, como es de conocimiento, siempre al final de la clase, nosotros les plasmamos estas preguntas, las cuales ustedes deben de resolver de acuerdo a todo lo que yo les indiqué y dice,
Estas se determinan de acuerdo al mercado y el medio ambiente laboral en que se desarrolla el personal, así como la capacidad y conocimiento que se tenga sobre el puesto, permitiéndole mejorar su calidad de vida de él y de su familia. Bueno, responde. Es la influencia directa que tiene la empresa sobre sus recursos humanos, los cuales están regulados en leyes, reglamentos y otras disposiciones. Ustedes ya saben qué ambiente es. Es el activo intangible más importante de la organización, lo recapitulamos muchas veces. Son las situaciones subyacentes que le permiten a la persona demostrar sus habilidades, destrezas y conocimientos en el puesto de trabajo, también lo indicamos, y el desarrollo de es el desarrollo de la persona conforme a los propósitos de la organización y las metas del individuo en concordancia con esta. Bien, entonces responden las preguntas, por favor, y el día de hoy, a mí, en nombre de la Universidad Rural, no me queda mayor cuestión que darles las gracias, desearles un buen fin de semana, que tengan éxitos en sus actividades académicas, en sus actividades laborales y recordándoles, estudien, estudien. Eso los va a hacer mejores, mejores personas, mejores profesionales. Para mí fue un gusto, los veo la próxima semana. Se cuidan, buen día.